Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Me complace saludarles y tener el privilegio de compartir la escritura para edificarnos juntos. Seguimos con el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y recordando un poco, habían llegado a Antioquía unos que venían de Judea, enseñando a todos los creyentes gentiles que era necesario circuncidarse conforme al rito de Moisés. Esto provocó que Pablo y Bernabé tuvieran una discusión fuerte con ellos. Al no resolver nada, los de Antioquía acordaron que Pablo y Bernabé fueran a los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para tratar el asunto. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por los apóstoles, los ancianos y toda la congregación. Y ellos contaban cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero se levantaron los de la secta de los fariseos, creyentes también, y dijeron que era necesario que los gentiles fueran circuncidados y obedecieran toda la ley. Así que se reunieron los apóstoles y los ancianos con Pablo, Bernabé y los fariseos para resolver el asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, Pablo y Bernabé contaron su testimonio acerca de cómo los gentiles habían creído en el Evangelio y cómo recibieron el Espíritu de Santidad sin estar circuncidados. Entonces, al escuchar el testimonio de ellos, Jacobo cita al profeta Amós, con el cual explica que lo contado por Pedro es congruente con las palabras del profeta acerca de los gentiles. Y de esta manera, usando la escritura y los testimonios, juzga que no se inquiete a los gentiles con cargas pesadas, sino que se les escriba mandándoles que se guarden de las contaminaciones de idolatría, fornicación, ahogado de sangre y de sangre. Y esto fue aceptado por todos. Así que leamos lo que sigue. Hechos 15, 22 y 23 dice: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Después de que todos entendieran y aceptaran la resolución sabia de Jacobo, a los apóstoles y los ancianos, que eran las autoridades en la congregación de Jerusalén, junto con toda la congregación, les pareció bien elegir y enviar a Antioquía, acompañando a Pablo y Bernabé, a dos varones de entre ellos, que eran principales, Judas, que en arameo era conocido como Barsabás, y Silas. Y les pareció bien escribir por mano de ellos una carta que sería llevada a diferentes destinos geográficos, pero para un grupo en especial, los creyentes gentiles. Esta reunión que han tenido, este concilio, ha evolucionado notablemente. Empezaron con discusión y controversia, resolvieron el asunto con la escritura y ahora, como dice el texto, les pareció bien a todos elegir y enviar a dos varones. Y no vemos objeción alguna ni a nadie que se oponga. ¿Por qué les pareció bien enviar a estos varones para llevar un mensaje de paz a los gentiles que habían creído? Necesitamos hombres y mujeres que lleven el buen mensaje de paz a los que han creído también, porque son perturbados y confundidos constantemente. ¿Quién de entre todos irá a dar el mensaje? Estos varones de Jerusalén eran escogidos. El pueblo de Dios debe tener gente que tenga características para cumplir alguna tarea específica. Por ejemplo, Éxodo 18:21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Este era el tiempo de Moisés, quien juzgaba a todo el pueblo, pero necesitaba delegar la responsabilidad. Y su suegro le había dado ese consejo. Y tuvo la capacidad de escoger. Y había para escoger. Hay tareas que cumplir actualmente y debemos escoger a la gente que vaya o que puede. Pero ¿hay para escoger entre nosotros? Hombres y mujeres de virtud que teman a Dios, que sean de verdad, que aborrezcan la avaricia. Judas y Silas eran hombres de buena reputación, sabios y entendidos, que temían a Dios, idóneos. Muchos líderes son juzgados porque no delegan, cierto, pero a veces les cuesta trabajo delegar porque no hay para escoger. Y si se escoge solo para cubrir la necesidad, eso es escoger con ligereza. Por ejemplo, cuando Dios pregunta en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En este caso, Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Como si dijera: escógeme, estoy dispuesto. Por supuesto, implicaba mucha responsabilidad, pues iba en nombre de Dios. ¿Tú estarías dispuesto a decir: aquí estoy, envíame a mí, escógeme a mí? ¿O estarías entre los que se pueden escoger, como los varones que escogió Moisés, o como Judas y Silas, escogidos por los apóstoles y ancianos y toda la congregación para cumplir una tarea importante? ¿Les parecería bien a todos los de la congregación que tú fueras el encargado de cumplir una tarea específica? Normalmente no sucede así, ¿cierto? Pero 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para tener un mismo parecer, necesitamos estar en una misma mente, la mente de Cristo. No son tus pensamientos, no son los míos, son los pensamientos de Dios. Lo que nos parezca bien a todos debe salir de los pensamientos de Dios. Así que aparta tiempo para orar, para estudiar la Torah y el Evangelio, los mandamientos de Dios, que son los pensamientos que se desarrollan en la mente que nos ha sido dada, la mente de Cristo, que es su Espíritu, el que nos guía a toda verdad. Sigamos leyendo y sepamos lo que aquella carta contenía escrito. Hechos 15:23 dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud.
Bueno, vemos aquí el remitente, que es toda la congregación de Jerusalén bajo la autoridad de los apóstoles y ancianos. El destinatario, los hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Notemos hasta dónde había llegado en ese momento la perturbación. Había que moverse rápido. Sigamos leyendo. Hechos 15, 24 al 26 dice: Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de expresar el saludo cordial, aclaran que los que fueron a perturbar con la enseñanza de que debían circuncidarse conforme al rito de Moisés y guardar toda la ley, salieron de entre ellos, de la iglesia en Jerusalén. Eran creyentes, pero que no los habían enviados, no habían sido autorizados y que solo los inquietaron y perturbaron sus ánimos. Así que anuncian en la carta que enviarían varones escogidos para acompañar a Pablo y Bernabé, de quienes dan testimonio de que habían puesto en riesgo sus vidas por el nombre de Yeshua. Es decir, esta vez los que van a entregar un mensaje son hombres autorizados por los apóstoles, los ancianos y toda la congregación que les había parecido bien. Todos están de acuerdo, tanto la secta de los fariseos como los apóstoles y ancianos. ¡Qué maravilloso! Salmo 133:1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el final del Salmo, en el verso 3, dice: Porque allí envía Hashem bendición y vida eterna. Cuando a todos les parece bien lo que se establece, manifiestan lo bueno, lo conveniente, lo favorable y lo funcional que es la unidad en los creyentes, a la cual están solícitos en proteger y cuidar, porque ahí envía Dios bendición, hay conexión, hay vínculos de paz. ¿Los gentiles notarían la unidad que hay en los creyentes de Jerusalén y serían bendecidos? Sigamos leyendo. Hechos 15:27 dice: Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. El acuerdo al que llegaron todos con respecto al mensaje que escribieron les pareció bien al Espíritu de Santidad y a ellos. El acuerdo estaba conforme al Espíritu, es decir, conforme a los pensamientos de Dios. Ellos conocían la Escritura y no hallaron nada que estuviera en contra de la palabra de Dios. Noten esto: a todos les había parecido bien que no se les impusiera ninguna carga de aquellas que ni ellos habían podido llevar, sino las necesarias, y que ya comentamos la semana pasada. Y dice el versículo 29, de las cuales cosas, si se guardan, si se protegen, harán bien. Si se abstienen de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación, estarán haciendo lo bueno. Ahora, estos mandamientos están escritos fácilmente, pero tienen un procedimiento serio. Por ejemplo, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos no solo es el evitar comer el alimento que fue sacrificado a los ídolos, también es no acercarse a la mesa para participar en la honra de esos ídolos, ni complacerse con los que participan de ella. Salmo 16, los versículos 1 y 2 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Hashem, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Cuando uno dice que confía en Dios, está diciendo que se ha refugiado dentro de los mandamientos de Dios, que ha decidido obedecer. Y cuando dice, guárdame, oh Dios, está diciendo, protégeme. No me dejes caer en tentación, no permitas que me salga de tu refugio. Guárdame en tu palabra. Y esto puede requerir amonestación, aflicción de parte de Dios, tristeza según Dios, para que no te salgas del refugio de Dios, de su camino.
Y también cualquiera que se atreva a decir, Dios, tú eres mi Señor, está diciendo que Él es el soberano, el que lo orienta en lo bueno, el que tiene pensamientos de paz para Él. Está diciendo que lo que Él manda se hace. Sigamos leyendo el Salmo. Los versículos 3 y 4 dicen, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Los santos son los que se han refugiado en los mandamientos de Dios y piden que Él los guarde y que han declarado que Él es el Señor. Los santos se complacen con los íntegros, con los que confían en Dios, pero hay algo más. Pero los que buscan diligentes el refugio de otro Dios, el consejo de otro Dios, no se satisfarán. Irán con uno y luego con otro y no tendrán paz ni consuelo. Y dice el Salmo, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Las naciones ofrecen libaciones de sangre. Sus sacrificios son con sangre. Los sacrificios del pueblo de Dios llevaban libaciones, es decir, vertían vino, agua o aceite, pero nunca sangre. La sangre se vertía en tierra. Los labios de los santos no toman el nombre de ellos, no levantan el nombre de ellos. Nosotros levantamos el nombre de Dios porque es el Dios vivo. Pero si levantamos el nombre de otro Dios, estaríamos diciendo que ese vive. Primera de Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Participar de la mesa de los ídolos y sus sacrificios es levantar el nombre de ellos, es anunciar que vive lo que no es. Aún nuestra presencia en los lugares donde se ofrece sacrificios a otros dioses, participa y levanta el nombre de ellos. Así que abstenerse de idolatría es renunciar y apartarse de ello, no participar ni con nuestra presencia. Los gentiles tendrían un corazón dispuesto a no contaminarse con la idolatría y las otras cosas anunciadas en la carta. Y si eso practican, bien harán. Regresemos a Hechos y sigamos leyendo. Hechos 15, 30, 31 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, con Pablo y Bernabé, llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación, entregaron la carta, la leyeron y todos se regocijaron por el buen mensaje que los consoló y les dio paz. Fueron liberados de la presión que habían recibido, de aquella perturbación que les había golpeado. Las palabras que recibieron fueron alentadoras, como las palabras de un abogado que defiende con justicia a los suyos. Todo el tiempo, antes de recibir la carta, habían sido abrumados por aquellos que les imponían que, para ser salvos, tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés y cumplir la ley como los judíos decían. Tan solo pensar en tener que hacer todo eso para ser salvos ya era una carga pesada. Pero la carta de los apóstoles les da regocijo porque el yugo del Señor en realidad es ligero. Como Él mismo lo dijo en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los nuevos creyentes sintieron cómo se quitó la carga pesada que les querían imponer, porque el yugo del Señor es fácil y ligero. En él hay descanso y ahora se regocijaban por la consolación que recibían conforme a las Escrituras en la carta que les enviaron. Filemón 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un hombre en quien se hallaba gozo y consuelo, pues tenía el amor de Dios. Por medio de él, muchos santos eran confortados. Hace falta portadores de la consolación de palabras alentadoras que llenen de gozo y consuelo a muchos, por el amor que tienen hacia los santos. Muchos hermanos están presionados
y perturbados. Llevan cargas de comentarios injustos, chismes, murmuraciones, rechazos, y que muchas veces han expuesto su vida por amor al Señor, por seguir la justicia. Han enfermado y han pasado por carencias. ¿Cuánto han necesitado de los que portan el consuelo que los llene de gozo? Si sabes de alguno, sé tú el portador de palabras alentadoras. Consuélale con la escritura y abrázale para que siga con gozo agradando a Dios en todo. Continuemos. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Judas y Silas llevaron el mensaje de parte de la iglesia en Jerusalén, pero no solo leyeron la carta y la explicaron con sus palabras, es decir, no solo eran portadores de palabras alentadoras, también eran profetas. Y como profetas también consolaron y confirmaron a todos ellos con abundancia de palabras. Los animaban a permanecer en la fe, a sujetarse a la voluntad de Dios. Los fortalecían en el conocimiento de la palabra de Dios. Les enseñaban justicia. Todos debemos ser portadores de la consolación, pero también, de acuerdo con el don de cada uno, podemos confirmar a otros a permanecer en Cristo, en Yeshua. Romanos 12:3-8 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto es complacerse con los santos, deleitarse con ellos. Esto es confirmar y consolar. Seamos todos portadores de la consolación para alentarnos unos a otros y confirmarnos unos a otros de acuerdo con el don de cada uno. Leamos cómo termina nuestra sección de hoy. Hechos 15:33-35 dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de pasar unos días en Antioquía y terminar con la labor a la que fueron enviados, los hermanos los despidieron en paz. Estaban satisfechos, pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas regresó a Jerusalén, a aquellos que los habían enviado. En cuanto a Pablo y Bernabé, continuaron en Antioquía, donde seguían enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio con otros muchos. Es decir, muchos se añadían a la obra a la que Dios les estaba llamando. Y todo esto, por supuesto, implicaba profundizar en las relaciones. Familia, Yeshua es el portador de la consolación. En Él hallamos el consuelo que necesitamos. En Él hay palabras alentadoras, palabras de vida. Y nos hace competentes para ser sus portadores de la consolación. Filipenses 2:1-2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos los que son de Cristo somos portadores de la consolación divina. Y esa consolación, junto con la comunión, el afecto entrañable y la misericordia, es para completar el gozo de otros que lo necesitan, en un mismo parecer, el parecer que es bueno, el parecer de Yeshua por medio de su Espíritu. Además, esto ayuda a profundizar en las relaciones.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la Escritura dice que no le pertenece. ¿Cómo experimentará la consolación divina? ¿Cómo sabrá que en Él hay palabras de vida, las que son alentadoras? ¿Y cómo consolará a otros para fortalecerlos en la fe? Y ese es el consuelo, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor, que Él tiene señorío y nos orienta a lo que es bueno, y si crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Yeshua es la consolación que el hombre necesita y tiene palabras de vida que darnos. No rechaces al Señor y no te resistas a su palabra. Ríndete a Él y hallarás el descanso que tu alma necesita. Vamos a orar. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre, el cual exaltamos, pues eres el Dios vivo y verdadero. Hoy confesamos que tú eres nuestro Señor, quien tiene el dominio sobre todas las cosas, que nos orienta en las cosas que son buenas, aquellas que convienen, que nos son favorables y que glorifican tu nombre. Bendito eres tú que nos revelaste tu buen mensaje de salvación y las palabras para andar como es digno delante de ti. Bendito eres tú que nos has escogido para ser portadores de tu buen mensaje, para anunciarlo a todos los hombres. Pero también nos has hecho portadores de palabras alentadoras, portadores de tu consolación, para alentar a nuestros hermanos que son perturbados con ideologías, filosofías que contradicen tu voluntad, tu palabra. Somos portadores de palabras alentadoras para alentar a nuestros hermanos que son rechazados por hablar la verdad, que han sido lastimados, heridos. Así pues te rogamos que levantes hombres dispuestos que puedan decir, aquí estoy, escógeme. Y que tu pueblo sea de hombres de virtud, de verdad, para que haya de dónde escoger y sean portadores del mensaje de salvación para los hombres y portadores de la consolación para tus hijos. Ayúdanos, te rogamos. Gracias por la palabra de hoy. Rogamos por tu bendición y a ti sea la gloria y el honor en el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia.
exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.